entre el 24 y el 25 vamos a estar celebrando la Navidad. Y si nos vamos a los niños, yo me recuerdo cuando era pequeño, uno de niños estaba esperando era un juguete. Y no solo juguetes, sino que me acuerdo que en mi época era época de estrenar casi que zapatos, pantalones, camisas, de todo se estrenaba el 24. Y cuando éramos varios hermanos, no sé ustedes, pero a todos nos vestían igualitos. Y el mayor escogía la ropa y los menores nos tocaba pagar lo que los mayores se quisieran poner. Y lo que variaba era la talla. Del resto, los menores parecíamos copia de los mayores. Pero en los juguetes ahí sí ganábamos uno de los menores, pues porque yo no era ni el mayor ni el menor, yo era el del medio. Y no sé si conocen las crónicas de los hermanos del medio, que eso será otra historia. Pero lo cierto es que a medida que va pasando el tiempo, vamos creciendo, todo va cambiando y no sé, pero hay algunas personas que mientras más se acerca la Navidad más la aman, pero hay otras que como que comienzan a entender algunas cosas y se van como desilusionando porque no conocen lo que es la Navidad, o lo que es la Navidad les choca con lo que la gente está celebrando. Y yo me acuerdo que me gustaba leer y leía la Biblia y decía que Navidad era el nacimiento de Jesús y que se celebraba. Pero a mí me chocaba que la forma en que se celebraba, por lo menos en mi familia, había muchas bebidas, mucha decoración, se hacía de todo, pero por ninguna parte se nombraba a Jesús. Y se hacía un pesebre y al final de la noche se colocaba una imagen del niño Jesús en ese pesebre, pero era como que la coloqué y sigo, como decía Fausto ayer en la obra, sigamos bailando, sigamos disfrutando la fiesta. Y yo decía, si esto es Navidad, a mí no me gusta la Navidad. De hecho, cuando conozco a Nerlin me decía que yo era el Grinch de la Navidad. Imagínense. Y yo veía Navidad y yo decía, bueno, borrachera, fiesta, y la gente comiendo y comiendo y comiendo. Para mí eso era Navidad. Cuando llego al ambiente cristiano, yo veo como que depende de cada quien y yo digo, vamos a hacer que mi familia sea diferente. Y he tratado de que sea diferente. Llegamos a Chile y cambiamos la cultura y resulta que en Chile la gente no celebra tanto la Navidad y la Navidad es como un feriado más. Nos reunimos, comimos pollo asado, celebramos y cada quien para su casa y no estaba Jesús. Y comenzó a haber una migración colombiana y venezolana allá, tanto Colombia como Venezuela celebra mucho la Navidad y comenzó a haber un pequeño cambio en eso. Y este año llego aquí a Portugal y le digo que estoy muy gratamente sorprendido porque se respira Navidad. Las calles están decoradas, en todas partes hay un concierto, hay villancicos. En estos días entré en una iglesia católica rememorando mi infancia y justo en ese momento estaba en un concierto de música navideña y era un hermoso concierto. Y yo decía, qué bueno que estos valores no se han perdido aquí. Y comentaba a algunas personas esta mañana que a nivel de la Unión Europea, Portugal es considerada la reserva moral de la Unión Europea. Y los cristianos son considerados la reserva moral del mundo. Pero dentro de la Unión Europea, este país es una reserva moral. O sea que en este país hay valores. Y por algo Dios nos mandó a este país con valores. Cuando me tocaba preparar este tema, yo decía, ¿de qué voy a hablar de Navidad? Y tenía tiempo estudiando y viendo mensajes. Y un día vi un mensaje que me llamó mucho la atención. El presentador decía de que en estos últimos años, en especial en los países de Occidente, han querido separar la Navidad de Jesús. Y él decía, quiere ver que lo que yo digo es verdad, vea cualquier letrero y va a ver que dice felices fiestas y no feliz Navidad. Cuando usted cumpleaños, ¿qué le gusta a usted? ¿Que le digan feliz cumpleaños o que le digan felices fiestas? Feliz cumpleaños, porque felices fiestas es que yo vengo a aprovechar que tú tienes una fiesta para festejar yo. Cuando usted cumple aniversario, ¿qué se escucha más bonito? ¿Feliz aniversario o felices fiestas? Aniversario. Y cuando tenemos una celebración, cada celebración tiene un nombre, ¿verdad? Entonces, cuando este pastor dice eso, salgo y veo la decoración y dice, boas festas, felices festas, y comienzo a ver por todas partes, y comienzo a investigar, y en todas partes, o en muchos países, incluyendo Dominicana, en muchas partes, este año la moda es felices fiestas. Y feliz año nuevo. Entonces yo digo,
felices fiestas y feliz año nuevo. Como que me le están quitando algo. Y lo cierto es que se ha tratado, y si es organizado, separar lo que es Navidad de esta fecha. Y yo dije, bueno, ya tengo tema. Porque estamos celebrando Navidad. Y yo creo que uno para saber dónde está, tiene que saber de dónde viene, conocer raíces. Entonces, hoy vamos a hablar de las raíces cristianas, pero también vamos a hablar de otras raíces. En estos países del norte, antiguamente, antes de la Navidad, antes de la llegada del cristianismo, se hacían dos fiestas. Las fiestas en honor a Saturno, que terminaban el 24 de diciembre, que eran como fiestas de la luna, pero eran las fiestas de Saturno, y que en esas fiestas había cosechas, y después que se celebraba Saturno, el 25, siempre por cosas naturales, comienza a haber más incidencia del sol. Entonces el 25, como había más sol y había un poquito más de calor, se hacían las fiestas en honor al dios sol. Entonces celebraban a Saturno hasta el 24 y al sol del 25 en adelante. Estas fiestas se caracterizaban porque había mucha bebida, se sacrificaban animales y era mucho libertinaje. ¿Qué pasa? La iglesia institucionalizada, como para hacer frente a esto, comenzó a celebrar el nacimiento de Jesús en esta fecha. Entonces, ¿qué se buscó? Como que en esta fecha para el cristiano significara una celebración que es importante, porque a ciencia cierta no sabemos cuándo nació Jesús, pero se decidió comenzar a celebrar la Navidad en esta fecha. Entonces, ¿qué celebra un cristiano en esta fecha? Mientras de repente algunos celebran Saturno o algunos celebran el sol, nosotros estamos celebrando a Dios. Y comenzó este proceso. Y dirán, bueno, ya sabemos que antiguamente era Saturno, que antiguamente era el sol, pero que nosotros celebramos a Dios, porque Dios está... ¿Quién hizo en dado caso el planeta Saturno? El creador, que es Dios. ¿Quién hizo al sol? Dios. Entonces, ¿a quién celebramos? Llegamos a la cuenta en las matemáticas, llegamos a Dios. Y ahora me dirán ustedes, pero es que hay unos personajes típicos de la Navidad. Sí, los hay. Entonces, habiendo hablado un poquito de Saturno, habiendo hablado un poquito del sol, habiendo hablado de que se celebraba en esta fecha esto, resulta de que entre el siglo 3 y 4 hubo un hombre llamado Nicolás, que existió, católico, y él estuvo en unas cruzadas. Ustedes saben que las cruzadas iban contra los moros, y él en esas cruzadas prometió servir a Dios. Aquí vamos bien, ¿verdad? Nicolás era un hombre bondadoso. Cuando era joven quedó huérfano de padre y madre y tenía dinero y a él le gustaba ayudar a los pobres. Cuando él muere, él nació en Turquía, por cierto, no sé, conozcan ese detalle. Cuando él muere, comienza a ver como la creencia de que como él era muy bueno, en su tumba emanaba un óleo que era de bendición y vamos a decir que daba regalo, y comenzaron a venir expediciones a visitar la tumba de Nicolás. Y comenzó a crearse como una tradición en torno a Nicolás. Por cierto, Nicolás murió un 6 de diciembre. Por eso en el calendario católico, a todos los que nacen el 6 de diciembre le ponen Nicolás o Nicolasa. Mi mamá se lamenta de eso porque ella nació el 6 de diciembre y le pusieron Ligia Nicolasa. Entonces, en la liturgia católica, toda persona que nace el 6 de diciembre, excepto Alejandro Papadopoulos, se llama Nicolás. Entonces, resulta que llegaban y comenzó a verse el mes de diciembre como el mes de Nicolás, pero eso era más que todo en Países Bajos, Alemania, Francia y esta parte. En otras partes de Europa tenían un personaje que le llamaban Noel. Y también tenían un personaje que era una cabra, que supuestamente esta cabra iba y daba regalo a los niños. Con el tiempo la cabra la fusionaron a Noel y ahora era Noel con su cabra. Después ya dejó de ser una cabra y comenzaron a hablar de los renos. Entonces iba Papá Noel con los renos en una parte de Europa y en la otra parte era Nicolás. La Iglesia Católica, por ahí por el siglo XV, se trae los restos de Nicolás de Turquía a Italia. Y comienzan a llamarlo Nicolás de Bari y comienzan a usarlo intencionalmente en Navidad para sustituir a Papá Noel.
Entonces comienza la competencia entre Papá Noel y San Nicolás, pero ninguno de los dos representaba la Navidad. Y llega la Reforma Protestante. Y llega cuando ocurre todo esto de la separación, que los protestantes dicen, epa, pero es que no estamos celebrando ni a Noel, no estamos celebrando a Nicolás, lo que celebramos es el nacimiento de Dios. Y fueron intencionales en hacer que la Navidad fuera relacionada a Jesús, pero dijeron, no, pero ahora Jesús es el que lleva los regalos. Y de aquí esto se derivó en el niño Jesús, que es el que trae los regalos. También una derivación que no era la ciencia. Entonces vemos cómo pasamos de Noel, llegamos a Nicolás, llegamos al niño Jesús, y comienza una migración a Estados Unidos, de holandeses, de ingleses y de diferentes personas. Y comenzó a haber una mixtura, y ellos dijeron, nosotros no queremos ni a Nicolás, no queremos a Noel, necesitamos nuestro propio personaje. Y vamos a decir que por una cuestión de publicidad y marketing se hace una fusión entre Nicolás y Noel, le colocan historias élficas y sale Santa Claus. Y Santa Claus se puede decir que es el representante de la Navidad en Estados Unidos, pero con ramas holandesas. Imagínense cómo va toda esta historia. Entonces tenemos a Claus, tenemos a Noel, tenemos la cabra, tenemos el niño Jesús, pero el niño Jesús que reparte regalos. Pero eso no es la Navidad. Y por eso hoy decidimos hablar de Navidad. Y comenzamos por todas estas historias que ya conocemos. Y que pueden ser bonitas y que vamos a ver películas, vamos a ver cómics, vamos a ver al Grinch que salvó la Navidad final, pero que nada de esto es el sentido de la Navidad. Y la Navidad comenzó hace mucho tiempo, la vivimos hoy, y es esta temporada que tomamos para celebrar el nacimiento de Jesús, que sabemos que no es en esta época, pero que tomamos esta época. Y qué bueno que lo tomamos, pues porque así como a veces tomamos fecha para hacer cualquier cosa, que tomemos estos días para celebrar a Dios y que hagamos tantas cosas especiales, no tiene precio. Entonces, qué mejor forma que hacerlo que recurrir a la historia y veamos qué nos dice Lucas. Y miren lo que nos dice Lucas 2:1. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria, y todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Ya en este momento, María había sido anunciada del ángel Gabriel que iba a quedar embarazada, ya María está embarazada, y comienza el peregrinar a la tierra de José, que es Belén. Y veamos cómo sigue esa historia. Y miren lo que dice: por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Pequeño detalle, igual que María. Fue allá a inscribirse junto a María, su esposa, que se encontraba encinta. Y se ponen a ver, las profecías decían que el Mesías es un descendiente de David. Y tanto José como María son descendientes de David. Y aquí vamos comenzando a encadenar una historia. Dios decidió hacerse hombre. El ángel Gabriel le dice a María que en la anunciación que ella va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. José al principio iba a rechazar a María porque ¿cómo es eso? ¿No? O sea, no nos hemos casado, no hemos estado juntos y está embarazada. A un hombre hoy le dicen eso, su novia, ¿qué piensa él? No hay matrimonio. No hay matrimonio. Y José en secreto iba a deshacer ese matrimonio para cuidar a María, pero el ángel Gabriel le dijo, no. Ella espera en su vientre un hijo que viene de Dios. Tú no puedes hacer eso. Y el ángel convence a José de que no se separe. Entonces, vemos cómo esta historia comienza. Entonces ya José va a Belén. Estamos en época de censo. Si todos se van a censar, ¿cómo creen ustedes que estaban los hoteles, las posadas y los Airbnb allá? Todo eso estaba full. Entonces cuando José y María llegan, o sea, no había quien los recibiera, no había donde ellos pudieran estar.
Y veamos cómo sigue. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamientos para ellos en ese lugar. Entonces imagínense, no había un hotel, no había nada. Pero hubo una persona que dispuso un pesebre. Y el rey del mundo, Dios, no escogió nacer en una clínica, no escogió nacer en un palacio, no escogió nacer en un lugar lujoso. Nació en un pesebre. En un pesebre que había, era un establo, podían haber animales. Y ahí fue donde con humildad Dios escogió nacer. Y si se ponen a ver, Dios nace, con su nacimiento comienza una historia que nos trae hasta el día de hoy. Y en ese nacimiento hubo varios factores que fueron claves. Entonces, nace Jesús, está María, está José. De hecho, a veces hablan de la mula, hablan del buey y se habla de muchas cosas. Pero lo cierto es que el protagonista es Jesús, que se hizo hombre, y María participó y José participó. Y ahí estaba Jesús recién nacido. Y pudiéramos decir, la gente de esa época sabía que Jesús iba a nacer. Pudiéramos hacernos esa pregunta. Porque si había tanta profecía, porque ya desde el principio había profecías y todos iban diciendo, va a nacer el Mesías. ¿Qué creen ustedes? Que los fariseos, saduceos, los escribas, y la gente de esa época sospechaba o sabía que Jesús iba a nacer. ¿Quiénes creen ustedes que eran los que más sabían sobre el nacimiento de Jesús? Tenían que ser los judíos, ¿verdad? Porque eran los que conocían la palabra, y la palabra era muy clara. Pero veamos qué nos sigue diciendo este relato. Y veamos cómo se van agregando personajes. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era el rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Imagínense, Herodes es el rey de esa época. Entonces, Herodes está en el rey, está en su trono, tiene a los escribas, a los fariseos, y toda esa historia, y llegan unos sabios que le están diciendo que están siguiendo una estrella. Por cierto, ellos eran astrónomos, no astrólogos. El astrónomo ve las estrellas y hace sus estudios. Los astrólogos hacen otra cosa, que yo creo que de los astrólogos vienen los que son lo que llaman signos del zodíaco y esas cosas, pero estos sabios eran astrónomos, estudiaban las estrellas y venían del oriente. Entonces imagínense que está Herodes en su reinado. Por cierto, él no era judío, él era el rey, pero era casado con esposas judías, pero él no lo era. Y le llegan y le dicen que ¿dónde está el rey de los judíos? Epa, yo soy. Sí, el rey de los judíos que acaba de nacer. Ya va, diría Herodes, dame una pausa. ¿Cómo es eso? Yo soy el rey, estoy aquí, mira, mi corona, y aquí tengo a mis sabios. ¿Qué pudo haber pensado Herodes? Epa, aquí viene el que me va a quitar el trono. Entonces se ponen a ver, él sabía. Y de paso vienen estos sabios a decir que siguen una estrella y que esta estrella indica dónde está el rey. Entonces Herodes comienza a preocuparse. Y hablando un poquito de Herodes, podemos decir que era un hombre que era muy temido. Era un hombre muy inteligente, era un hombre muy astuto. Se dice de Herodes que tenía una característica que era que le gustaba la construcción. Y vamos a suponer que sea el presidente de Portugal. Herodes por todas partes hacía construcciones. De hecho, él reconstruyó el templo de Israel. Fue conocido por hacer muchas construcciones en esa época. O sea que el hombre como político y como gobernante era bueno. Pero hubo un César que decía que él prefería ser la mascota de Herodes que ser un hijo de Herodes. Él decía específicamente, prefiero ser un cerdo de Herodes que su hijo. Herodes a todo el que se le oponía, lo mataba. Mató a su esposa, mató a su suegra,
mató a hijos. Todo el que se oponía a Herodes terminaba muerto. Él era Herodes el Grande. Entonces, en su concepción, todo lo que se oponía a él o significaba que lo iba a sacar del trono, había que eliminarlo. Era tan inteligente que, aunque ellos estaban subyugados a Roma, cada vez que salía un nuevo emperador, él se hacía amigo del emperador y se mantenía como rey. Entonces, un ejemplo, estaba un emperador y llegó otro y le dio un golpe de estado. Y resulta que el que estaba antes tenía problemas con Herodes. Herodes era tan hábil que apenas se montaba uno nuevo, limaba las asperezas y ya era amigo de ese. O sea que si está un gobierno de derecha, Herodes es de derecha. Si está un gobierno comunista, Herodes es comunista. Si hay un gobierno imperial, soy imperial, aquí estoy. Ese era Herodes. Y ahora a Herodes le están diciendo que no hay problemas con los César, sino que nació un rey. Y que estos sabios van a adorarlo. Imagínense un hombre ambicioso, un hombre que le gusta el poder. ¿Cómo lo pudo trastocar eso? Y sigamos el relato. Miren lo que dice. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto. Y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey a llamar a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. ¿Qué nos dice eso? Él estaba consciente del Mesías. ¿A quiénes llamó? A los maestros de la ley, llamó a los sacerdotes. ¿Y qué creen ustedes que le dijeron ellos? Ellos sabían también. Entonces, los maestros de la ley saben que van a ser el Mesías. ¿Y a quiénes adoran los maestros de la ley y los sacerdotes? ¿A quién? A Dios. Entonces, ¿qué creen ustedes que iba a pasar? ¿Que los sacerdotes se alegraran o se inquietaran? ¿Qué sería lo lógico decir? Si son los sacerdotes, conocen las escrituras, conocen las leyes y están esperando a Dios, ¿se debieron alegrar o inquietar? Hay que hacerse esa pregunta. Lo cierto es que Herodes era tan fuerte que si yo era sacerdote y no veía a Herodes como rey, yo podía amar a Dios, pero si yo digo, no, el rey es el Mesías, iba a morir. Entonces había que ver si estos sacerdotes se inclinaban más a Dios o a complacer a Herodes. Y veamos lo que sigue. Miren lo que ellos dijeron. Y ahí vemos que ellos manejaban información. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribe el profeta, en cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Más claro, no se puede. O sea que ellos estaban muy claros. Y vienen estos sabios y dicen, vamos siguiendo una estrella, que nos va a llegar, ¿a dónde? Al rey de Israel. ¿Qué debieron decir los escribas? Vámonos contigo, vamos a adorar al rey. ¿Qué debieron decir los sacerdotes? Vamos a adorar al rey. Más nadie dijo nada. Eso fue un silencio. No sabemos si apoyaban a Herodes, no sabemos si hay temor, pero si algo no hubo fue alegría. Y pudiéramos decir que es triste, ¿verdad? Porque si es la nación escogida por Dios, está sabiendo de primera mano toda la primera plana que van a ser el Mesías, van a la escritura, lo saben todo, pero no van a adorarle. De hecho, en la Biblia no los nombra que fueron unos pastores que vieron unos ángeles, ¿verdad? Nombra a estos sabios, que algunos los llaman reyes, algunos los llaman magos, algunos dicen que son 3. Lo cierto es que no sabemos qué cantidad era. Y se dice que son 3, se supone, porque hubo 3 regalos, pero no necesariamente eran 3, no necesariamente eran Melchor, Gaspar y Baltasar, son 3 elementos. Cuando a uno le dicen magia, uno se imagina magia negra, magia roja, magia lo que sea, pero ¿saben qué es un mago? Esa palabra mago viene de Persia. Y mago es igual a sacerdote.
O sea que en vez de decir los 3 reyes venían, o los reyes o los sabios, venían los sacerdotes sabios de otras naciones a adorar al Salvador. Entonces, si se ponen a ver, escribas y sacerdotes sabían toda la información y no le buscaron, no lo buscaron al Hijo de Dios. De hecho, ellos son sacerdotes ¿de quién? De Dios, y no lo buscaron. Y sabios venían de oriente siguiendo una estrella para adorar al rey por nacer. O sea, estos sabios sabían menos y iban a adorar al rey. Y a veces podemos cometer el error de que nosotros pudiéramos ser hoy día esos sacerdotes y esos escribas, que sabemos que Jesús nace, pero solo lo hacemos una fiesta más. Y no estamos, en esta época nosotros pudiéramos solo estar en la fiesta sin llevarlo. Hoy día pudiera estar pasando lo mismo. Y nosotros pudiéramos estar en nuestras 4 paredes en una Navidad que no estamos llevándola al que necesita de la palabra de Dios. Entonces, era triste, pero en esa época, los que sabían, se callaron. No podemos decir que se confabularon contra Jesús. No podemos decir que se alegraron tampoco. Solo podemos decir que se inquietaron junto a Herodes. Solo podemos decir que guardaron silencio. No sabemos si tuvieron miedo, pero si hubo algo fue apatía. Y si algo no puede haber en las Navidades es apatía. Anoche celebrábamos aquí y recordábamos el significado de la Navidad, porque la Navidad no puede pasar por debajo de la mesa. Y la Navidad es el nacimiento de Jesús. Pero en este primer nacimiento, los llamados a adorarlo no estaban ahí. Suena triste, ¿verdad? Sin embargo, su nacimiento significó un cambio. Y aquí viene lo que yo les comentaba. Mago significa sacerdote y proviene de Persia. Se podría decir que poseían conocimientos sobrenaturales. Eran conocedores de la astronomía. Estos hombres estudiaban las estrellas. Y eran personas muy preparadas. Muy preparadas. Y estaban convencidos de que si nacía el Mesías, ellos tenían que ir a verlo. Y cuando ellos llegan, ya Jesús había nacido. Y ustedes saben que cuando ellos llegaron, como Jesús había nacido, Herodes dijo, ya este rey nació. Y vamos a ver qué dijo Herodes. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. O sea, ya Jesús está ahí. O sea, se puede decir que ya se había dado la Navidad, pero ellos vinieron a adorarlo desde muy lejos. ¿Y qué creen ustedes que hizo Herodes luego? Que lo mandó. No sé si ustedes saben, pero después de eso hubo una matanza. Herodes mandó a que todo niño entre 0 y 2 años en Belén fuera asesinado porque solo él era el rey. Imagínense. Lo que nosotros vemos como un motivo de alegría en ese momento se trató de eliminar. O sea, ya en la primera Navidad a Jesús lo intentaron asesinar. Y hoy día nuestra cultura está tratando nuevamente de asesinar lo que es el significado de la Navidad. Y me disculpen lo drástico, pero es que no son felices fiestas. Es feliz Navidad. Es que estamos felices de que nació Jesús, vamos a celebrarlo. Entonces, hoy están los gobernantes, estilo Herodes, felices fiestas. Y si nosotros lo hacemos, aunque sea inconscientemente, somos parte de esto. Y veamos cómo sigue, porque aquí estamos comparando unos sabios que venían de lejos y no sabían nada, con unas personas que estaban en Judá y lo sabían todo. Y miren cómo estuvo la expresión de los sabios. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Están haciendo un rey, están haciendo el Hijo de Dios. Vamos a celebrar. Y a veces pasa mucho que hay personas que no conocen de Dios y celebran mejor la Navidad que los que la conocemos.
Y a veces nosotros nos dedicamos a juzgar a las personas y no a vivir el valor cristiano. Porque el cristianismo se vive día a día. O sea, el cristianismo sin Dios es palabra muerta. Yo puedo saberme una Biblia de tapa a tapa. Y nació Jesús y se fue. Los fariseos conocían el Antiguo Testamento. ¿Y de qué les sirvió? Todos estos escribas y todos estos sabios sabían que iban a ser Jesús. ¿Y de qué les sirvió? O sea, tenían profecía, tenían mucha información. Aquellos sabios solo siguieron una estrella. Eso es lo que tenían. Y miren lo que pasó por esa época. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje, abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no habían de volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Quién creen ustedes que les advirtió en sueños que no volvieran con Herodes? ¿Qué creen ustedes? Y ellos no eran fariseos, ni escribas, ni tal. Y Dios les habló, no vuelvan con Herodes. Fíjense ese detalle. Dios le dijo a unas personas que no creían en Dios, no vuelvan con Herodes. Y otro detalle, si buscan varias versiones, es que ellos no fueron al pesebre. Cuando ellos consiguieron a María, la consiguieron fue en una casa. Y me llamó la atención ese detalle y me puse a verlo y yo dije, de verdad, o sea, ya ellos llegaron, y ellos no llegaron justo en el nacimiento, ellos llegaron después. O sea que la Navidad, eso también nos da para decir que es más largo, pero ellos no llegaron al pesebre. Y ellos llegaron a esa casa y dieron oro, incienso y mirra. ¿Cómo creen ustedes que estaba la economía de José y María en esa época? ¿Cómo creen? Y les dan oro, incienso y hubo una persecución, ¿verdad? Después de ahí. Y entonces José, María y Jesús, ¿en qué se transformaron? En migrantes. Ahora se fueron para Egipto. Y esos migrantes ahora iban con efectivo. ¿Quién les dio ese efectivo? Analícenlo bien. Oro, incienso y mirra eran muy bien valorados. Ellos no tenían nada. Ahora tenían cómo salir de migración. Porque Dios le dijo a José, saca a tu hijo de aquí. Se fue a Egipto por la persecución. Y Dios proveyó a José desde ese mismo momento. ¿Y ustedes creen que a nosotros como migrantes Dios no nos va a proveer si tenemos a Jesús en nuestro corazón? Si Él nace en nosotros. Amén. Si desde el principio proveyó a José, no nos va a proveer a nosotros como migrantes. Amén. Al que le toque emigrar, o sea, Jesús, desde que se concibió, migró del cielo a la tierra. Y estando en la tierra y siendo el rey, tuvo que emigrar a Egipto. Porque Herodes hizo desastre. De hecho, por eso es que hay el Día de los Inocentes, que no sé aquí, pero hay países donde se hacen bromas esos días. Pero lo que recordamos es un día doloroso porque es el día en que murieron muchos niños, y solo murieron niños porque se estaba persiguiendo a Jesús. Entonces, vemos como un rey que sabía que iba a nacer el Hijo de Dios hizo desastre. Vemos unos sabios que se quedaron callados, y vemos otros sabios que venían de Oriente, que vinieron a alabar, y vamos a decir que hasta dieron parte de la provisión del viaje de estos nuevos migrantes. Entonces vemos una historia donde vemos varios personajes. Vemos a unos maestros de la ley y escribas con un gran silencio, una gran apatía o miedo. Vemos un rey ambicioso que no iba a soltar el poder. Vemos unos reyes que no son reyes, son sabios, y sabios es lo mismo que magos, que vinieron desde el oriente, se supone que de Persia, y vinieron a adorar a un rey. Imagínense, ese viaje no fue de una semana ni de 2 semanas, ese viaje se supone que fue de meses, que ellos iban siguiendo esa estrella. Ellos se supone que salieron desde antes del nacimiento y llegaron a Jesús. ¿Qué valor tenían estas personas? Entonces, a veces como cristianos, al que no es de nuestras convicciones, como que lo miramos como de arriba abajo, pero resulta que los que recibieron y proveyeron a Jesús no eran cristianos. Ahora la pregunta es, hoy día, ¿cómo estamos llevando nosotros la Navidad? Estamos haciendo felices fiestas. En la hora de anoche estaban haciendo felices fiestas hasta que el mismo Jesús les dijo,
¿Cuál es nuestra Navidad? Estamos esperándola más por la comida, más por la decoración. Estamos esperándola más por el descanso, más por la fiesta o por Jesús. ¿Qué es lo más importante para ti en esta Navidad? Si eres venezolano, será la hallaca más importante y el pan de jamón más importante que Jesús. Cuidadito pues. O aquí creo que es el bacalao. Será más importante que Jesús. ¿Será que estamos celebrando a Jesús en esta Navidad? Porque saben que sería doloroso que yo aquí le esté diciendo felices fiestas, pero que en 2 días estemos solo en felices fiestas. Y por eso que quería que hoy habláramos de Navidad, porque la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús, que cualquiera nos puede decir, no es en esta fecha, es verdad, pero es la fecha que escogimos. Y es preferible celebrar a Jesús que celebrar a Saturno y celebrar al Sol, porque Saturno y el Sol fueron creados por Dios. Es preferible un Dios vivo como Jesús que personajes que fueron creados, porque igual Nicolás creía en Dios. Noel no sabemos si existió. Santa Claus fue inventado. ¿En qué creemos? ¿En fantasías o en un Dios vivo? ¿Quién está en nuestro corazón? Porque ese que está en nuestro corazón es el que vamos a celebrar dentro de poco. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender en esta conversación? El conocimiento teórico de las escrituras no necesariamente nos lleva a hacer el bien. Y yo siempre digo, conozco mucha gente que conoce muy bien la Biblia, pero la aplica muy poco. Prefiero al que dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y lo aplica todo el tiempo, que al que conoce las escrituras de cabo a rabo, pero está vacío. ¿Cuál somos nosotros? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué pudiéramos decir? Hay quienes saben muy poco, pero lo aplican y eso puede marcar la diferencia. ¿Cuáles somos nosotros? ¿Somos los que sabemos muy poco? ¿Somos los que saben mucho? ¿Somos los que amamos? ¿Cuáles somos nosotros? Estamos llevando a Dios a cualquier persona. Navidad es llevarle a Dios a alguien que no lo conoce. Y los frutos ahí a veces los vamos a ver nosotros y a veces no los vamos a ver. Y estoy muy alegre porque el año pasado, por esta época, nosotros ya habíamos dejado el lugar donde vivíamos, prácticamente que nos fuimos a un Airbnb y en ese momento ya no éramos residentes de Chile. De un momento a otro solo estábamos hospedados hasta salir a un país donde solo conocíamos a 3 personas que estaban dispuestas con nosotros a la iglesia. Y esas 3 personas eran 2 nacionalidades que eran Colombia y Venezuela. Esas 3 personas que estaban ahí. Pero eran los únicos que conocíamos en esa época y cualquiera nos podía decir que éramos unos locos porque íbamos a un país donde no conocemos prácticamente a nadie a comenzar una iglesia con 3 personas. Pero no íbamos a comenzar una iglesia, íbamos a llevar a Jesús. De hecho, nacimos y viajamos un 24 de diciembre. Mientras muchos estaban celebrando, nosotros íbamos en el avión. Con la intriga de a qué vamos. Miren, el año se cumple este 25 y tenemos la alegría de estar con ustedes hoy. Amén. Pero saben que esto tampoco comenzó ahí. Porque nuestra iglesia se llama Las Buenas Nuevas. Y no la inventamos nosotros. ¿Saben quién inventó las Buenas Nuevas? O la persona originaria de las Buenas Nuevas. Fue un pastor de origen portugués. No sé si sabían. Pero el fundador de esta iglesia fue un pastor de origen portugués que emigró a Venezuela. Y que no pudo ver cómo la iglesia que él generó en Venezuela hoy está aquí. Este pastor se llamaba Ilidio da Silva. ¿A qué le suena este apellido? Y él fue un portugués en Venezuela, pero a él Dios le puso en el corazón que esta iglesia se diera allá y uno de sus anhelos es que esta iglesia llegara aquí. Eso hace muchos años. Amén. Ahora veamos. Hola mis queridos hermanos de Portugal.
y tal vez Chile, otras partes donde me vayan a ver, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por la comunión que nos permite tener entre los creyentes, no importa desde dónde estemos, y el Señor siempre acampa a nuestro alrededor y nos guarda y nos recuerda que tenemos hermanos en todas partes del mundo. Así que en este momento estoy dándole un saludo especial de Navidad, el nacimiento de Cristo que nos trajo vida a nosotros, nos dio un nacimiento especial para que nosotros mantengamos esa comunión con ese Cristo que nació y nos da la victoria, ese Cristo que vivió, murió, resucitó y está con nosotros y nos espera en el cielo un día que nos llame el Señor. Bueno, mis hermanos, que disfruten mucho. Aquí decimos hallacas y pan de jamón, pernil, otras cosas. No sé lo que digan en Portugal que comen, ¿verdad?, en las Navidades. Pero deseo que eso les traiga alegría, gozo, paz, celebrando. No olvidemos, el motivo de la Navidad es Jesucristo, al cual debemos seguir anunciando al mundo que Él vino a traer gozo, paz, salvación, amor, vida eterna y esperanza. Hermanos, Dios les bendiga mucho, no solamente en este tiempo de Navidad, el próximo año, un año lleno, repleto de grandes bendiciones y lo que ustedes están esperando con la bendición de Dios, sino que todos los días de nuestras vidas el Señor pueda hacer su obra y cumplir los deseos de sus corazones. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos, y disfruten con la familia, con la iglesia, con los amigos. Aprovechemos de disfrutar de la vida que el Señor nos trajo. Que tengan feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones en el nombre del Señor. Amén. Entonces, imagínense, hace muchos años, no sé cuántos, Dios sacó de Portugal una persona de aquí con un propósito a Venezuela. Se casó allá. Esa persona se llamaba Ilidio da Silva y él estaba en una iglesia. Sin embargo, él dejó esa iglesia por llamado de Dios y fundó otra que se llama Las Buenas Nuevas. Y esa iglesia creció mucho en Venezuela. De hecho, en Venezuela actualmente hay más de 60 iglesias. Esa iglesia creció tanto que está en España, está en Estados Unidos y ahora está en su tierra natal. Creció en Chile y uno de los anhelos de él es que esa iglesia creciera en su tierra, porque él era de aquí. Y hoy día esa iglesia está aquí. Lo que Dios lo llevó en amor a llevar al Hijo de Dios a otras tierras. Y hoy día, después de muchos años, su iglesia vuelve al lugar de origen, porque Las Buenas Nuevas tiene un origen portugués inevitablemente. Y yo creo que eso es bendición de Dios. Amén. Entonces, hoy les invito a que olvidemos la forma en que celebramos Navidad y más bien le agradecemos a Dios porque es tan bueno que a través de Portugal le dio una gran bendición a Venezuela. Y hoy esa bendición ha vuelto a su país. Y que estas Navidades sean muy especiales. Les invito a que tengan unos días en familia. En la cena de Navidad tomemos una pausa, oremos y hablemos de lo que significa. Que no solo sea sentarnos a comer, que el sacerdote de la casa o alguien de la casa hable y diga, esto es Navidad, Jesús, y después celebremos por Él. Entonces, sin más, para terminar hoy, les digo que deseamos que pasen una feliz Navidad. Bueno.